La actitud es excelente. También es verdad que los primeros días y primeras semanas todos venimos frescos y con ganas, ¿no? Lo importante de la actitud es mantenerlo a lo largo del tiempo. De momento pues su actitud es muy buena y luego pues con aptitudes, ¿no? Con habilidades. Bueno, un poco la cuestión que de esta semana nuestra es descubrir esas habilidades que pueden hacer bien, que hacen mal para mejorar y tener un conocimiento más cercano del que suele ser habitual cuando solo los ves entrenar o jugar. Y desde ahí pues tener un plan, ¿no? Como colaborar en el plan de actuación del club y del baloncesto formativo del Casademont Zaragoza. Es muy difícil porque a día de hoy no tenemos un calendario y no se sabe exactamente cuál es la fecha de inicio, y eso más otras situaciones que estamos viviendo dificultan mucho la planificación. Lo que sí está claro es que más o menos tenemos una fecha cercana al inicio y que el lunes pues como equipo empezamos a entrenar. Entonces creo que siempre es muy recomendable vivir el día a día, no hacer muchos planes y ahora más. Creo que con todo lo que está pasando pues es vital centrarse en el día a día, y ahora mismo nosotros en pretemporada nos centramos en hacer un buen entrenamiento el lunes, ¿no? Y pues esta primera semana ir acondicionando el equipo físicamente y técnicamente para ya ir trabajando y construyendo lo que queremos ser. Es difícil saberlo porque también hay jugadores nuevos e importantes que también condicionarán, ¿no? Lo que sí es verdad es que el equipo a priori pide jugar rápido, ¿no? Y hoy en día en el baloncesto rápido es muy eficaz, es decir, jugar contraataque, jugar segundo contraataque, es decir, llegando o ser capaz de anotar tras rebote y ataque, da canastas fáciles, porque en el 5 contra 5 pues el baloncesto demuestra cada día que es más difícil anotar porque las defensas tienen un gran nivel. Entonces creo que por un lado es efectivo y por otro lado los jugadores piden no pidiéndolo verbalmente, sino jugando y cómo se expresan en la pista, piden un poco eso. Yo creo que esa será una de las señales de identidad que mantengamos respecto a la temporada pasada. Bueno, se hace creo que con capacidad de adaptación, porque hay muchos jugadores que siguen, el staff sigue, y entonces creo que es inteligente adaptarse a las cosas buenas que ya funcionaban, ¿no? Para adaptarse lo que tienes que hacer primero desde el punto de vista es observar y estudiar bien lo que sucede y cómo sucede, o las sinergias y relaciones que hay entre los jugadores, y desde ahí pues iremos haciendo, ¿no? Evidentemente pues yo pondré mis cosas o el equipo pondrá sus cosas, porque no es la defensa de Diego Campo, es la defensa del Casademont Zaragoza, es la defensa que hacen los jugadores, esa es la manera de ser de un bloqueo del equipo, y creo que esto es muy importante, que todo lo que hagamos sea nuestro y desde hacerlo nuestro hacerlo lo mejor posible. Y bueno, esa es un poco la línea que vamos a seguir. Bueno, hay dos cosas sobre él muy importantes, una que es una gran noticia que lo hayamos renovado, y la segunda que su motivación es muy alta y está trabajando mucho para recuperarse, con lo cual esto es lo más importante para mí. Entonces creo que hay que ir poco a poco porque es una recuperación que depende mucho del día a día y de las sensaciones, y tenemos total confianza en los fisios y el staff biomédico para recuperarlo, y en él, que está trabajando al máximo, con lo cual vamos a ir esperando a ver si da un paso más en las próximas semanas, si puede empezar en la pista, y a partir de ahí veremos. Pero yo creo que no hay que presionarle mucho porque él tiene una actitud excelente hacia el trabajo y dará su máximo para llegar cuanto antes. Bueno, pues su rol es el de un jugador de 20 años que viene a hacerse un sitio en el equipo. Entonces pues tiene que trabajar mucho y dentro de todas las posibilidades que tenemos en el equipo en juego interior, pues hacerse un hueco. Pues para ello debe trabajar muy bien en el día a día, cosas que ya hacía estos 2 últimos años, e ir madurando. La posición no es tan importante y sí que vaya mejorando pues a nivel físico, a nivel mental, a trabajar su técnica y táctica individual, y tendrá por supuesto oportunidades, evidentemente si se las ganas, pero como todos los jugadores y todos los jóvenes, no por ser joven o ser fulanito
ya tienes un puesto. Creo que es básico que transmitamos y hagamos que las cosas hay que ganárselas en la pista. Hoy en día no es tan importante desde mi punto de vista eso del base, el 1, el 2 y el 3, sino quién lleva el balón, quién dirige al equipo, es decir, ahora juego rápido, ahora juego más despacio, ahora hay que jugar para este jugador, y luego quién genera ventajas. Entonces nuestro juego exterior un poco se repartirá los roles en función de estas tres cosas que estoy diciendo. Con el potencial que tienen los jugadores y la experiencia que tienen los jugadores, pues creo que vamos a tener facilidades y un buen juego en lo que es esta posición, si podríamos denominarlo así. Bueno, desde mi punto de vista no hay gran debate, porque si entendemos un poco que el juego exterior 2, 3, 4 pueden ser iguales, el 1, 2, 3 puede ser igual, cada vez hay menos diferencias, pues no debería haber mucho debate si la forma de jugar, el modelo de juego permite pues que Robin ahora juegue la ventaja si tiene en el poste bajo, si tiene esa ventaja, o juegue por fuera y esté preparado para tirar o jugar 1 contra 1, porque da lo mismo si eres un 3 o un 4, lo importante es lo que hagas en la pista y seas capaz de defender al que tienes, porque eso es lo básico, no tanto si eres un número, el 3 o el 4, porque hay muchos jugadores que son 5, el 4, el 3, muy difícil saber qué son, sino lo que haces en la pista y sacar ventaja de las potencialidades que tienes en la pista y las ventajas que tienen en la pista. Pues luchando, creo que si tú luchas, te tiras por un balón, no te rindes, sigues en cualquier situación, te adaptas, porque estamos en una situación de adaptación continua y de aprendizaje continuo sobre las cosas que están pasando, no te paras a pensar tanto y a lamentarte de los errores, sino a seguir jugando. Creo que eso conectas con esa actitud y con esa manera de jugar y de comportarte, conectas con cualquier persona, con cualquier afición, con cualquier aficionado. Si es verdad que al no tener esa relación directa, pues como nos está pasando, cada vez hay más distancia entre nosotros para cuidarnos, pues esto va cambiando, pero como creo que las personas nos adaptamos muy rápido, creo que también nos adaptaremos a conectar con el equipo pues desde la televisión. Evidentemente no será lo mismo, pero nosotros tenemos que jugar pensando que esto está lleno, ¿no? Que el pabellón está lleno, porque realmente no los ves, pero están, y eso es muy importante que estén. Bueno, difícil de valorar porque evidentemente falta un jugador, y difícil de valorar porque no hemos empezado a entrenar. Entonces una cosa es el conocimiento que tienes a priori, pero antes de valorar es importante tocar y saber y conocer, ¿no? Pero así a bote pronto estamos muy contentos, ¿no? Yo estoy muy contento de mantener a muchos jugadores, porque yo creo que están muy comprometidos con el club, muy comprometidos con la idea que se tiene y son muy competitivos. Es indudable y admirable los resultados deportivos de las 2 últimas temporadas. Lo que sucede es que el pasado no juega, es decir, los puntos de la temporada pasada ahora no cuentan. Entonces debemos saber quiénes somos, ¿no? Y qué presupuesto tenemos dentro de todo lo que es la Liga CB y la Champions. Debemos ser humildes, saber quiénes somos y saber de la dificultad que entraña todo esto y que los otros equipos han reforzado muy bien. Entonces, por un lado debemos tener confianza porque tenemos jugadores y arrastrar jugadores que han jugado muy bien y por qué no van a seguir haciéndolo, y que vamos a intentar también traer otros jugadores que lo mejoren. Pero es vital saber quiénes somos, ser muy humildes y jugar al máximo. Creo que jugar al máximo cada partido, independientemente de cómo va el marcador o cuál es la situación, va a ser vital, y yo creo que eso también conecta con nuestra afición, ¿no? La afición sabe cuando un equipo se entrega, cuando está concentrado y cuando todo el mundo da lo máximo por el Casamón Zaragoza, y eso es un trabajo del entrenador que debe convencer a los jugadores y los jugadores convencerse, y el staff, ¿no? También trabajar mucho en esta línea para ir todos a una, que es lo más importante en esto para poder rendir, ir todos a uno pensando solo en el ahora. Porque lo que pase dentro de un mes no lo sabemos, lo que ha pasado antes pues no mete puntos ni te defiende. O sea que debemos concretarnos en dar nuestro máximo y en el ahora.